Bueno, las estadísticas realmente son estadísticas en rojo, ¿no? Son estadísticas realmente bastante complicadas, pero si usted me permite, antes de hablar de la ¿Ya? estadística, que Listo, ya, ok, ya vamos. nos vamos a referir, yo quisiera muy brevemente referirme a que la gente pueda entender o que podamos sintonizarnos en algunas cuestiones que a veces parecen que no son parte de la problemática, ¿no? Y que no se entienden en ocasiones por parte de las autoridades que les corresponde entenderlas, y al no entenderlas, entonces en la aplicación de políticas públicas, de planes, programas, proyectos, ahí vienen los errores, porque si usted no puede identificar las verdaderas causas que generan, en este caso, las problemáticas, la violencia contra las mujeres, no va a poder tener una respuesta correcta en virtud de esas causas, ¿cierto? A veces las políticas públicas son equivocadas también. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en ese sentido, desde la experiencia y desde lo que se conoce, yo puedo identificar, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, dos grandes grupos de causas, y que voy a referirme muy brevemente, ¿no? La primera, que son causas internas, a las cuales yo me refiero como causas estructurales, que desde lo que se conoce las puedo dividir en tres grupos. En este caso estamos hablando de patrones socioculturales y roles de género, como una de las primeras causas que históricamente tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Es decir, cómo se han venido formando dentro de los hogares, dentro de las casas, al niño, a la niña. Es decir, que tú, porque eres niño, no puedes llorar, no puedes jugar con muñeca, no puedes ponerte ropa de este color porque o eres afeminado, o eres homosexual, etcétera. Todos estos calificativos que en muchos hogares históricamente se han venido inculcando. Ah, es que la niña, no, es que por ejemplo, si en la mesa están comiendo hijos e hijas, entonces las hijas son las que recogen los platos y los van a lavar, que no es que está mal. El problema es que se hayan naturalizado esos roles de género. Esto hace daño. Por supuesto, ya le voy a decir por qué hace daño. Entonces, esos roles de género que históricamente se han venido inculcando, los roles que se le ha asignado la propia familia, la sociedad que le ha asignado a los hombres versus a las mujeres, ¿cierto? Otra de las causas internas en este primer grupo que yo he podido, digamos que determinar, son las causas circunstanciales: drogas, alcohol, celos. ¿Por qué digo circunstanciales? Porque a lo mejor puede ser que una persona, un hombre, que no heredó estos patrones de conducta, o que los heredó, pero que sencillamente pasó, no importa. Pero ¿por qué le llamo causas circunstanciales? Porque de pronto tomó alcohol, y de esos casos han habido muchísimos. Llegó borracho a la casa, hizo como decimos, su relajo, su espectáculo, y le metió golpe. Pero y conocemos casos que fue, como se dice, una sola vez. Entonces, ¿por qué no son estructurales? Porque en él no afectó la forma o el modo como lo educaron, ¿cierto? La violencia familiar. La violencia familiar. Entonces, por eso se llaman circunstanciales, porque son en razón de las circunstancias. Otra causa interna dentro de este primer grupo son las patologías. Hay casos de violencia que se dan producto de cierto tipo de enfermedades. Cierto tipo, obviamente son menos, en menor proporción, pero también hay. Entonces, en este primer grupo de causas internas, como digo, están las estructurales, están las circunstanciales y están las patológicas, que se ha podido determinar. Pueden haber otras, ¿no? Y el otro grupo de causas son, yo las he dividido por lo menos en dos, son las de omisión. La primera, ¿qué quiere decir omisión? Usted, como servidor público, como funcionario que tiene la obligación de proteger, de garantizar, en el marco de sus funciones, de sus atribuciones, garantizar los derechos de las mujeres, resulta que no lo hace. Y las otras causas son en cuanto a la normativa, es decir, la falta de aplicación de políticas públicas, de ejecución de planes, programas, proyectos que tengan relación, obviamente, con la prevención, pero una prevención de manera constante. Entonces, de manera general, lo que se ha podido determinar a través de estudios, tiempo, experiencia, conocimiento, etcétera, que son todos estos factores los que inciden, los que han venido incidiendo y siguen incidiendo en cuanto a la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Ahora,
Entonces, si tenemos que hay muchos factores, lo correcto, lo lógico y lo ideal es que cuando usted determina la aplicación de una política pública, usted tiene que apuntar a las causas, es decir, a resolver lo que genera la violencia. Y entonces, si usted tiene, por ejemplo, dos grandes grupos internos y el otro externo, y el uno interno, que es el más complejo, que tiene que ver con los patrones socioculturales, ¿cómo usted, como Estado, me refiero, como Estado, interviene? Es decir, a través de planes, programas, proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento de la familia, con la capacitación, con la formación de manera constante, permanente, no solamente el tema de una capacitación, dígase, de 1 hora, 2 horas y pare de contar, que sirve, por supuesto, para tal vez resolver o dejar ahí algo claro, pero que el proceso de desconstrucción de esos patrones de conducta requiere de presupuesto, de mayor tiempo, de capacitación, porque cuando hablamos de patrones socioculturales, hay que desconstruir esos patrones socioculturales. Es decir, en otras palabras, que el hombre, que el niño, que el adolescente puede cumplir casi la mayoría de los roles que hace una mujer y viceversa. Entonces, ¿cómo yo como Estado desconstruyo esos patrones que históricamente le han dado la hegemonía al hombre? Porque ese es uno de los problemas. Es decir, ese rol jerárquico superior, por así decirlo, que dentro de la casa se le ha otorgado por estos patrones socioculturales al hombre. Es decir, que lo que dice, que lo que hace, que lo que decide, básicamente es una orden. Entonces, eso que hemos dicho se traslada en datos, desafortunadamente se traslada en datos y ha sido recogido en este caso por el INEC en dos encuestas. Esta le facilito a usted, bueno, esta es de los feminicidios. En dos encuestas, una la del 2011, que dice que 60 de cada 100 mujeres víctimas de violencia durante todo el tiempo de vida, y la del 2019, que ha incrementado, es decir, 64 puntos, casi 65 mujeres de cada 100 víctimas de violencia de todo tipo a lo largo de la vida, ¿cierto? Pero eso que estamos diciendo, ¿dónde se recoge? Por ejemplo, aquí, en la misma encuesta, dice, según la encuesta del INE, aunque ya tiene unos años, pero es la última y es valedera porque casi no ha variado estos datos, ¿no? Dice, por ejemplo, una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene. A nivel nacional, 27 de cada 100 mujeres creen que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene. 27 de cada 100 mujeres. Ahora, ¿quién dice de este 27 cuál es el mayor grupo porcentual que dice que sí? Ahí vamos a lo que yo decía. Las mujeres a partir de los 65 años. De ese 27%, el 47.3%, las mujeres mayores de 65 años dicen que sí, que deben obedecer, que tienen que ser obedientes a lo que el marido ordene, diga, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cree que justamente es este grupo? ¿Por qué? Porque las mujeres de esta edad tienen ya una construcción social, así familiar, así se criaron, bajo ese imperio, por así decirlo, de lo que ordena el marido. No quiere decir que son todas, por supuesto, yo exageraría y mentiría, ¿no? Pero estamos hablando justamente de un 27, de 27 de cada 100 mujeres, y de ese 27, el 47.3% le corresponde a las mujeres mayores de 65 años. El segundo grupo, mire, sí, las mujeres de 45 a 64 años. Con estos datos estadísticos, lo que estamos viendo es que las mujeres aceptan prácticamente que hay que ser obedientes para no tener problemas, y eso no es el caso. Exacto, exacto. Ni de lo uno ni de lo otro. Es un tema que pasa por otro tipo de naturaleza, pues, ¿no? Dice, por ejemplo, en la encuesta dice, las mujeres deben ser responsables de las tareas de la casa, cuidado de los hijos, de las personas enfermas y ancianas. A nivel nacional, 45 de cada 100 mujeres creen que las mujeres deben ser las responsables de las tareas de la casa, el cuidado de los hijos. Esto tiene que ver con los patrones socioculturales. Y eso tiene que cambiar. Esto tiene que ver con los patrones socioculturales. Es decir, que casi el 50% de las mujeres creen, según la encuesta del INEC, creen que esos roles de cuidar al niño, a la niña, a los hijos, le corresponde única y exclusivamente a las mujeres. Ahora, alguien podría decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la violencia? ¿Cómo yo relaciono un patrón sociocultural con la violencia?
porque si no se cumple eso, vienen los problemas. Claro, ahí lo estoy fomentando. Exacto, exacto. A eso me refiero. Si no se cumple entonces ese rol que se ha asignado, si de pronto se cambian los roles a efectos de que se pueda tener, digamos, un espacio no público, pero privado más equitativo, entonces podrían venir problemas, ¿no? Más que todo tiene que ver con la parte hegemónica, es decir, si tú eres mujer, tú tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que cocinar. Y si en caso han habido, perdón, casos que esa mujer de pronto no quiere hacerlo, de pronto no pueda, se han generado un sinnúmero de problemas por ese factor hegemónico que es donde el hombre históricamente, y no lo digo yo, están los datos, históricamente es quien ha tenido, por así decirlo, el mando, ¿no? Entonces, mira que... Es una costumbre que a lo largo se convierte en ley en nuestro país. Sí, simplemente exacto. eso. Un dato más. Dice... bueno, ese de aquí no, que sí me parece interesante, pero dice, por ejemplo, las mujeres deben tener relaciones sexuales con su esposo o pareja cuando él quiera. A nivel nacional, 15 de cada 100 mujeres creen que las mujeres deben tener relaciones sexuales con su esposo o pareja cuando él quiera. Que deben de cumplir. ¿Quién dice de esas 15 cada 100, el 27.5% le corresponde a ese mismo grupo etario, que son las mujeres de 65 años de edad. De 45 a 65. De 45 a 60. ¿Y quiénes dicen que no? Y ahí hay un dato importante, que estos datos requieren de análisis más profundo. Por ejemplo, ¿quiénes dicen que no? Las mujeres entre los 15 a los 17 años de edad. ¿Y por qué creen que no? Justamente porque una chica, una mujer de 17 años de edad que ya es de este tiempo, obviamente ya ha venido pasando por una situación totalmente diferente, de pronto a lo mejor un proceso de formación, capacitación, el tema de la liberación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hay que entender que la problemática es integral, es decir, que incluye un sinnúmero de factores y que una capacitación, que una marcha, que de pronto un tema puntual, no es que no sirve, sí sirve, ayuda por supuesto, pero no es la respuesta integral a la problemática. Ahora, si hablamos de femicidio, ni qué hablar, ni qué decir. A nivel nacional, según Aldea, que es una fundación iberoamericana que recoge datos respecto a la violencia contra las mujeres, dice que en el 2023 hubieron 321 casos de femicidios a nivel nacional. Muy alto. Muy alto. Y Esmeraldas, a nivel de la provincia, se sitúa en el 7º lugar, con 20 casos, según lo que recoge Aldeas, que es una fundación bastante respetable a nivel iberoamericano, ¿no? Lo más preocupante es que de esos 321 casos, según Aldea, 137 casos corresponde a niñas y adolescentes, es decir, mujeres o digamos que personas que ni siquiera cumplieron los 18 años de edad, ¿no? Entonces, el tratamiento en serio de la prevención de la violencia contra las mujeres requiere realmente de un sinnúmero de aspectos que hay que ponerlo a consideración en las instancias pertinentes. Como hemos dicho, hay factores internos que tienen que ver con cómo se desarrolla la familia, cómo se ha venido comportando el hombre, la mujer en esos roles de género históricamente, ¿cierto? Pero también hay una parte de omisión por parte de las autoridades, por parte de los entes, por parte de los procesos de articulación que tienen la obligación de ejecutar las políticas públicas. Y de pronto le puede parecer cansoso a algunas autoridades aquí de Esmeraldas, pero debo decirlo, y también le voy a decir a usted, mi estimado amigo periodista, en Esmeraldas, y hablemos de Esmeraldas, hablemos de la provincia, por ejemplo. En cada cantón de la provincia de Esmeraldas hay un espacio interinstitucional que se llama Mesa Cantonal de Género. Esos espacios interinstitucionales, que es la reunión, la articulación de diferentes instituciones públicas que tienen que ver con materias de protección y prevención de la violencia contra las mujeres y otros grupos de atención prioritaria. Si bien es cierto que se han venido haciendo algunas acciones desde hace algunos años, pero uno de los problemas que yo he podido detectar y se les ha mencionado, pero como la gente se enoja cuando se hablan de datos y porque cree que todo esto es folclórico y solamente es tomarse fotos y pare de contar, uno de los problemas que tiene la Mesa Cantonal de Género, hablando del Cantón Esmeraldas, es que no hay una planificación objetiva, no hay una planificación que a usted le permita visualizar cuál es la hoja de ruta que se está trazando a efectos de por lo menos decir
En este año 2024 vamos a hacer de manera puntual, clara, esto. Tenemos tantos indicadores, tenemos 10 indicadores, 20 indicadores, por ejemplo, tenemos metas. Dígase, de aquí a 3 meses, nuestra meta es cumplir esto, por ejemplo, se me ocurre. Lo que hay es la sumatoria de muchas voluntades, de mucho esfuerzo, pero sin una hoja de ruta absolutamente claro que a usted le permita tener por lo menos un mínimo de certeza a efectos de poder decir se están haciendo las cosas en el marco de lo que establece la Constitución y la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Yo diría no solamente ocurre en el Cantón Esmeralda, diría en toda la provincia y en el país, cuando solo se reúnen organizaciones el 6 y el 8, 2 veces al año, uno para preparar las actividades y luego, como que dice, conmemorar el 8 de marzo. Y para el 25 de noviembre. Y nada más. Pero hay una enorme diferencia y yo sí quiero rescatar realmente, sobre todo la Mesa Cantonal de Género de Eloy Alfaro. Y también la de San Lorenzo, aunque están más allá, como se dice, pero son espacios interinstitucionales que realmente tienen una actividad de manera constante, más allá de sus problemáticas y las dificultades por ser zona fronteriza, pero hay algunas cosas que se pueden rescatar de las mesas cantonales, en este caso de Eloy Alfaro y de San Lorenzo. Entonces, como digo, mañana es el Día Internacional de las Mujeres. Ok, listo. Y ya hay algunas actividades en Esmeraldas, en diferentes cantones. Y van a salir hablando algunas personas y que estamos haciendo esto. Yo lo vuelvo a decir, y aunque les guste o no les guste, pero es una farsa. Es una farsa, nos están vendiendo humo y se vende humo cuando hablamos de la protección y de la prevención de la violencia contra las mujeres, porque no se están haciendo las cosas objetivamente. Se están haciendo cosas, no lo voy a desconocer, se están haciendo cosas, pero no se están haciendo cosas de manera objetiva a efectos de poder realmente trabajar en el marco de lo que establecen las políticas públicas. Por ejemplo, la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer le dice que hay que trabajar en 4 ejes: atención, protección, prevención y reparación. Pregúntese usted si es que en el marco de lo que establece la ley, esta ley, que es la materia especializada en temas de prevención, se lo está haciendo. No hay realmente. Entonces, una de las cosas que habría que incorporar y que es necesario incorporar y que ya lo recoge las Naciones Unidas de hace muchísimos años es que en la ejecución de las políticas públicas, no solamente como una capacitación aislada, sino como un proceso sostenido que se incluya de manera permanente al factor común denominador que es el que pega, en este caso al hombre. Hay que incluir. Se le hizo una propuesta. Seguro que se sí. le ha hecho una propuesta al ente rector, a la ministra del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en diciembre del año pasado. Se hizo una propuesta a efectos de que de pronto se pueda establecer un acuerdo o un convenio interinstitucional con el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para que se incluya una materia desde los primeros años. Si de pronto hay una falencia en las familias que no pueden trabajar, no pueden hablar, no se puede hacer nada, por ejemplo, dentro de la familia, en estos temas, entonces, desafortunadamente, tocará establecer algún otro tipo de estrategia que lo puede cumplir el Ministerio de Educación. Hay que hablar a través de una materia que sea ni siquiera optativa, sino obligatoria, tal como lo es matemática, como es lengua, como lo es ciencias, a efectos de que si un estudiante, hombre y mujer, empieza a tener formación en derechos humanos, en el respeto hacia la mujer, durante los 5 primeros años de estudio, los siguientes 5, discúlpeme, esos 10 años de formación en algo le van a servir o le van a servir bastantísimo. Y aquí quiero dejar puntualizado algo. Mire, en las escuelas, ¿qué pasa? Por ejemplo, el niño le da el pelo a la niña. Dice la profesora, es que están jugando. Puede ser que sea un juego. A ver, hay que parar eso, es violencia. Exacto. Puede ser que sea un juego, pero ya pueden ser también síntomas de un comportamiento que mañana puede evidenciarse plenamente y claramente machista. Y se acostumbra a este niño que siempre se acostumbra a hablarle y la niña naturaliza el hecho de que el amiguito le empieza a hablar el pelo. ¿Por qué mujer tiene que aguantar? Porque es mujer, exactamente, y porque presuntamente es un juego, ¿no? En resumen, aquí se está fallando en algunas cosas, en el tema familiar, el Estado y la sociedad. Así es. ¿Qué habrá que hacer ahí? Habrá que fortalecer estas cosas. El Estado, a través de las diferentes instituciones públicas, en el marco de su obligación de cumplir
las atribuciones, las funciones que establece la Constitución, el artículo 66, numeral 3, me parece que es, que hace referencia a que el derecho a la inviolabilidad de la vida, ¿no? El derecho a vivir libre de violencia. Según estos datos, que son de diferentes fuentes, no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué hacer? Caramba, pues, por lo menos si estamos reunidos en un espacio interinstitucional, por lo menos revisemos, pues, qué es lo que nos dice la normativa a efectos de poder tener de pronto un contexto situacional de la realidad en la que estamos y plantear opciones. Uno de los que, por ejemplo, hablando nuevamente de las mesas cantonales de género, por ejemplo, se reúnen los diferentes integrantes de la mesa. En muchos de los casos no hay compromiso por parte de las diferentes autoridades cuando les convocan y no van, mandan a personas que no tienen nada que ver con la materia, que van en una reunión y que en la siguiente ya no van o cambian. No hay estrategias, no hay metodologías, no hay herramientas para hacer seguimiento de los acuerdos y los compromisos que se establecen en esa mesa. Entonces, hay cosas que realmente pasan por un nivel de conocimiento mínimo. Entonces, cada uno tiene que cumplir su función en el marco de lo que le manda la ley y la Constitución a hacerlo. Entonces, hay falencia por parte de todo el sistema, porque esto realmente es un sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que cada actor tiene su parte y hay que cumplirla. Cuando hablamos de la familia, indudablemente, pues la familia tiene, en estos momentos está pasando por un sinnúmero de problemas y que pensar que la familia, obviamente no me estoy refiriendo a todas, pero estamos hablando de los datos, ¿no? Pensar que la familia va a poder cumplir ese rol a título personal, muy difícil. Entonces va a tener que el Estado, o a través de las mesas, de los espacios interinstitucionales, establecer un sinnúmero de programas, de espacios en territorio constante, permanente, a efectos de trabajar con la familia. Entonces, hay que hacer lo que determina la Constitución, lo que determina la ley. Si bien es cierto que se necesita presupuesto, pero le puedo asegurar porque conozco, hay cosas que van más allá del tema de presupuesto. Por ejemplo, planificar, que claro, se planifica también pensando en presupuesto, pero tirar unas cuantas líneas, pensar en lo que se va a hacer, el hecho simplemente de pensar, que luego usted busque el presupuesto es diferente, ok, listo, pero pensar en unas cuantas líneas, planificar, plasmar, decir por lo menos de aquí a abril, a junio, vamos a tener estos indicadores. No requiere ni siquiera de decir, bueno, es que necesitamos de miles de dólares. El plasmar las ideas en un documento, en un papel, pasa por un nivel de compromiso, por un nivel de conocimiento, que al hablar de políticas públicas de prevención, no sea solamente un saludo a la bandera, como hay, pues. Claro. Y ahora hay que decir otra cosa. Y también, tienen que hacer acciones. Y también, aunque se molesten de pronto algunas mujeres por ahí, en Esmeraldas, no sé si usted se da cuenta, pero no hay un grupo de mujer, como le quieran llamar, que haga incidencia en la aplicación de las políticas públicas. Hay algunas mujeres lideresas que se suman, que hacen su mayor esfuerzo y que está bien. Hay que fortalecer las gestiones de ellas. Pero no hay un grupo de mujeres en Esmeraldas que haga incidencia para la aplicación de las políticas públicas en materias de prevención y de protección. Por ahí había el grupo COFESME, que sé que tiene sus situaciones, que ya se ha debilitado, pero no hay un grupo realmente fuerte que haga incidencia, que haga, que empuje a la aplicación de las políticas públicas para que estos datos, que realmente son preocupantes y que se han venido manteniendo y antes de reducirse, se han incrementado, puedan cambiar. Entonces, cuando hablamos de prevención y de la violencia contra las mujeres, realmente significa trabajar en serio. No solamente es un tema de fotitos, un tema de por ahí hacer un par de cosas folclóricos y pare de contar. Si queremos que los números y que se proteja y se garantice a la mujer, realmente hay que trabajar en serio.